Tengan muy buenas tardes. Analizaremos un circuito RC. El circuito RC está compuesto de resistencias y capacitores. En este caso tenemos dos resistencias y un capacitor. El enunciado del ejercicio dice: asumiendo que el interruptor, que es este, se ha permanecido cerrado en un largo tiempo, o sea, el circuito ha tenido esta forma durante un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Viene desde menos infinito. Entonces, cuando t igual a 0, el interruptor se abre de A y se conecta a B. Y nos preguntan el voltaje inicial del capacitor, B o menos, el voltaje en el infinito, la constante de tiempo tau para t mayores o iguales que 0, la corriente I o más, el voltaje V o más para tiempos mayores que 0 y la corriente TO. Para resolver este ejercicio, lo primero que haremos es evaluar el circuito en t igual a 0. Como vemos que en t igual a 0, este interruptor está conectado al punto A y el punto B, la parte derecha de nuestro ejercicio, queda suelta. Entonces esto desaparece y para tiempos menores que 0 nos queda la fuente de 90, la resistencia de 400, estos son kiloohmios, el capacitor, que son 0.5 microfaradios, y la fuente de 90 voltios. Todo esto en serie. Entonces, como no tenemos que en el tiempo menor que 0, la fuente ha estado el capacitor está completamente cargado, entonces se comporta como una fuente, por lo tanto lo desconectamos y queda solo nuestras 400, resistencia de 400 kiloohmios con el capacitor. Entonces vemos como este punto está abierto, la resistencia del capacitor en este punto, que es donde está el capacitor, que lo hemos quitado, va a ser el voltaje va a ser el mismo que en la resistencia. Entonces decimos que B o menos es igual a 90 voltios. Con eso contestamos nuestro literal A. Luego nos preguntan el B o final. Para esto analizaremos la otra parte, o sea, analizaremos el circuito en t mayores que 0. Para ese caso, el switch ya se pasó del punto A al punto B, entonces desaparece la parte izquierda de nuestro ejercicio y queda la parte derecha. En la parte derecha tenemos el capacitor, la resistencia de 20 ohmios, en serie con nuestra fuente de 40 voltios menos más, y pues solamente perdón, nuestro enunciado lleva otra resistencia aquí, que es de 60 ohmios. Estaba mal dibujado el enunciado, pero ya lo corregimos. Pero para esto, lo que hemos analizado hasta ahorita está bien. No hemos tenido ningún error. Lo único que el enunciado estaba mal dibujado, porque aquí lleva una resistencia de 60 ohmios, lo cual significa que nuestro circuito equivalente para tiempos mayores que 0 también tendrá esa resistencia de 60 kiloohmios.
60 ohmios, no son kilos, son ohmios. Estos errores pasan cuando uno hace los problemas en vivo, pero ahí vamos y vamos saliendo bien. Entonces para tener como hemos visto aquí, cuando se conecta en B, entonces tenemos un voltaje forzado. El voltaje en el infinito será ese voltaje forzado, porque no solo tenemos el capacitor, sino que también nos ha quedado una fuente de voltaje. Eso es lo que nos indica que tenemos un voltaje forzado. Como el capacitor se va a seguir comportando como una fuente, al hacer nuestro circuito equivalente, nos queda la resistencia de 60 ohmios en serie con la resistencia de 20, en serie con la fuente de 40, menos, más. Y aquí tenemos 60 ohmios, aquí tenemos 20 ohmios. Entonces lo que haremos para calcular nuestro voltaje forzado, esto sería, como lo tenemos en serie, podemos hacer un divisor de voltaje. El divisor de voltaje es voltaje forzado es igual al voltaje de la fuente por la resistencia donde queremos el voltaje, o sea la de 60 ohmios, sobre la suma de las resistencias. 60 más 20 eso es 80. Entonces tenemos que nuestro voltaje forzado es igual a 30 voltios. Pero como si nos fijamos en los terminales, primero está negativo y segundo está positivo, eso nos indica que el voltaje en la resistencia de 60 es un voltaje negativo. Entonces tenemos que es menos 30 voltios. Ya tenemos nuestro voltaje forzado, que es el voltaje en el capacitor, pero como el capacitor está en paralelo con la resistencia de 60, entonces es el mismo voltaje que la resistencia de 60, obviamente. Entonces esta es la respuesta a nuestro inciso B. Luego nos pregunta la constante de tiempo. Pongamos literal C. Esto es literal A, literal B. Este va a ser nuestro literal C. Nos pregunta el tau para tiempos mayores que 0. Entonces vamos a sacar una resistencia equivalente para tiempos mayores que 0. Nuestra resistencia equivalente sería como esto. Está así con el capacitor.